Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo precioso donde nos gozamos alabando tu nombre, alabándote a través de estas canciones, de estas alabanzas, orando por aquellos que necesitan, Señor, ser levantados por ti, Señor, y por eso intercedemos en el nombre de Cristo. Y en este momento te pedimos, Señor, te pedimos, Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre glorioso, que nos dé, Señor, en esta mañana la bendición de sabiduría y de revelación por medio de tu Espíritu. Deseamos, Señor, conocerte mejor, conocerte más, que seamos iluminados nosotros el día de hoy desde nuestros corazones para que sepamos a qué esperanza viva es que tú nos has llamado. Entendamos el día de hoy a través de tu Espíritu, Señor, te lo pedimos, para que entendamos cuál es la riqueza de tu gloriosa herencia entre todos los santos, como dice tu palabra. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra el día de hoy, cuán incomparable es tu grandeza, cuán incomparable es tu poder a favor de los que creemos en ti. Háblanos, Señor, esta mañana, edifícanos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El libro de Juan, mis hermanos, capítulo 1, vamos a continuar en el versículo 35 hasta el 51. Así que vamos a leer el libro de Juan, ¿ok? Todos los versículos del 35 al 51, yo lo tengo allí en pantalla. Ya saben que quizás por la luz no se pueda ver bien, pero dice de esta manera. Atentamente todos, dice lo siguiente. Al día siguiente, otra vez estaba allí Juan, hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente quiso Jesús salir hacia Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he ahí un israelita de verdad, en quien no hay engaño. En quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas de abajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Mis hermanos, este solo pasaje de los versículos del 34 al 51 nos debería tomar 2 o 3 domingos, pero vamos a tratar de hacerlo el día de hoy.
Y ahí hay tres cosas importantes, porque el Evangelio de Juan, en este momento, en estos versículos, quiere que todo lector, usted cuando abra su Biblia y lea estos pasajes del 34 al 51, la intención del que escribió este Evangelio, que es Juan el apóstol, la intención de Juan es que todo lector del Evangelio entienda cómo se forma un verdadero discípulo de Cristo. Juan quiere que entendamos el día de hoy cómo se forma un verdadero discípulo de Cristo y seamos más, digamos así, seamos más exactos. Cómo se forma también una verdadera discípula de Cristo. ¿Ok? Un verdadero discípulo de Cristo y una verdadera discípula de Cristo. Eso es lo que quiere Juan, el apóstol, que sepamos el día de hoy. Que miremos, mis hermanos, el día de hoy, que en este pasaje es esencial acerca del discipulado, que un discípulo o una discípula es aquel que tiene un encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal con Jesús. Amén. Y segundo, también Juan quiere que si hemos hallado al Cristo, lo compartamos, lo anunciemos y traigamos a otros a Él. Anunciar que hemos hallado al Cristo, al Mesías, y traer otros a Él. Y en tercer lugar, lo que quiere estos versículos que escribe Juan para ti el día de hoy y para mí, es que sigamos a Jesús y mantengamos una relación con Él que transforme completamente nuestras vidas. Amén. ¿Estamos ya transformados completamente? No. Por eso necesitamos seguir caminando con Cristo, seguir manteniendo una relación con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que vamos a mirar. Vamos a desglosar estos versículos que acabamos de leer, porque aquí hay algo interesante. En primer lugar, el encuentro personal con Jesús. Ya sabemos que Juan el Bautista tuvo ese encuentro con Jesús. Él lo vio venir al momento que él estaba bautizando. Y ahora al día siguiente otra vez lo ve venir. Y anuncia y dice, aquí tienen al Cordero de Dios. Claramente Juan el Bautista dice, aquí tienen al Cordero de Dios. Pero ¿qué es esa palabra de Juan el Bautista? Juan le está diciendo a los que están presentes, los está invitando, en especial a sus seguidores, porque recuerden que Juan el Bautista tenía sus discípulos, tenía sus seguidores, y él le está diciendo a sus seguidores, aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir? Les está diciendo, vayan, síganle a Él, honrenlo a Él, muéstrenle lealtad a Jesús, no a mí, a Él tienen que seguirle. Y ese anuncio de Juan y ese envío que hace Juan a sus dos discípulos, que más adelante sabemos que uno es Andrés, claramente lo dice la palabra con nombre, pero más adelante sabemos que el segundo es Juan, el que escribe el Evangelio, Juan el apóstol. Porque Juan el apóstol nunca se anuncia con su nombre, siempre dice el amado de Dios, el amado del Señor, pero nunca escribe él su propio nombre. Pero sabemos que es Andrés y es Pedro, porque cuando Juan el Bautista anuncia, ahí tienen al Cordero de Dios, ¿sabe qué pasa? Sus dos discípulos se van con Jesús. Y a Juan el Bautista no le importó que sus dos discípulos se vayan con Jesús. Después de todo, esa era la finalidad por la cual Juan el Bautista anunciaba el camino del Cristo. Mi hermano, mi hermana. Entonces nos dice la palabra también que cuando se produce ese fruto en los discípulos, quienes van al encuentro de Jesús, van en dirección a Jesús, Jesús se vuelve. ¿Qué quiere decir que se vuelve? Quiere decir que Jesús se viene a ellos, Jesús se acerca a ellos y le dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos hoy al venir
a pararnos delante de nuestro Señor. ¿Qué buscamos hoy? Jesús le pregunta a estos discípulos de Juan, que después serían sus discípulos, le dice, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué buscaban estos hombres? ¿En verdad querían que el Cordero de Dios les quite sus pecados? ¿En verdad querían que el Cordero de Dios les dé la salvación y les dé el acceso al reino de Dios? Los discípulos también preguntaron. Los discípulos respondieron con otra pregunta. Y dicen, ¿dónde moras? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde te quedas? Y mis hermanos, es notable darse cuenta de que estos hombres, con esa pregunta, deseaban tener un encuentro personal con Jesús. Esa pregunta significa que ellos querían tener un encuentro personal con Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, vengan a ver. ¿Dónde moras? Vengan a ver. Venid y ved, le contestó Jesús. Y esa frase era muy común entre los rabinos y los discípulos, entre los maestros y los estudiantes. Muy común. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen alguna incertidumbre, vengan y vean. Ustedes están en búsqueda de respuestas. ¿Quieren saber cuál es la solución a su problema? Vengan y vean. Eso es lo que significaba ven y venid. Venid y ven. Así le decían los rabinos, los maestros en el judaísmo a sus discípulos, a sus estudiantes. Como dándole a entender, ¿ustedes tienen alguna duda? ¿Tienen alguna incertidumbre? ¿Tienen algunas preguntas? ¿Hay algo que ustedes no entienden? Vengan y vean. Venid y vean. Mis hermanos, entonces Jesús le dice, vengan y vean, que también podría ser, síganme, camina conmigo, quédate conmigo y obtendrás sabiduría de lo alto. Eso también quiere decir para Jesús, venid y ved, quedarse con Jesús, para empezar a tener entendimiento y sabiduría que solo viene de Él. Mis hermanos, la vida cristiana no se trata de buscar los 5 puntos que me hagan feliz. Hay muchos libros afuera, no solamente te dan 5 puntos para que seas feliz, te dan 10 consejos para llenarte de felicidad. La vida cristiana no se trata de 5 puntos para ser feliz. La vida cristiana se trata de tener un encuentro personal con Cristo y seguirle a Él y caminar con Él, gloria a Dios. Ese es el propósito de la vida cristiana. Él es el que lo llena todo. Mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana, desde aquel momento, Andrés y Juan se convirtieron en discípulos de Jesús. Se quedaron con Él. Se quedaron con Él. ¿Y sabe qué? Andrés, ¿qué hace? Busca a Simón y lo trae a Jesús. Luego vemos más adelante que Jesús se preparaba para ir a Galilea y halló a Felipe. Jesús es el que halla a Felipe, que encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Y Felipe, ¿qué hace? Obedece y sigue a Cristo. Sin cuestionar, sigue a Jesús. Sin perder tiempo, el nuevo discípulo buscó a Natanael. La palabra dice que Felipe fue corriendo a buscar a Natanael y se empeñaba en llevarlo a Jesús. Y aquí vemos cómo estos hombres son enviados unos a otros a tener un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que vemos primeramente acerca de cómo se forma un verdadero discípulo de Cristo. Viene, encuentra, halla, se queda con Cristo e invita a otros y también les dice, ven y ve. Felipe le dice a Natanael, ven y ve. ¿No crees? Ven y ve. Ven para que veas. Ven para que pruebes. Mi hermano, esa sería la primera marca de un verdadero discípulo. Tener un encuentro con Cristo. Es personal. ¿Y cuál sería la segunda marca? Que anuncian que hallaron al Cristo y los traen a Él. Interesante. ¿Qué anuncian estas personas que se encuentran con Cristo? Juan anunciaba que Cristo era el Cordero de Dios. Andrés le anuncia a Simón, le dice, hemos hallado al Mesías.
Y Felipe testifica: hemos hallado a aquel de quien escribieron tanto Moisés en la ley como también los profetas. Hemos hallado al hijo de José. Interesante, mis hermanos. Y eso tiene una descripción que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Sobre todo el testimonio de Felipe. Porque Felipe está mencionando algo que desde el Antiguo Testamento se anunciaba. Los judíos del Antiguo Testamento anhelaban ver cumplida la promesa de Dios, la llegada del Mesías, la venida del Cristo, la venida del Salvador. Y vemos aquí claramente que ese testimonio de Felipe tiene conexión del Antiguo Testamento con Cristo. Porque dice: hemos hallado a que anunciaba Moisés, la ley, los profetas. Hemos hallado a ese a quien anunciaban. Y podemos ver, por ejemplo, Lucas, capítulo 44 y 45. Miren lo que dice Lucas, otro evangelio. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Jesús es el que está hablando. Y Jesús está diciendo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Mis hermanos, ¿qué conexión hay entre el Antiguo Testamento con Cristo? ¿Qué conexión hay entre las promesas, entre la ley y los profetas del Antiguo Testamento con Cristo? Aquí dice claramente en los profetas y en los salmos. Es que cada vez que tú lees un salmo, encuentras a Cristo en ese salmo. Eso es lo que quiere decir el testimonio de Felipe. Ese de quien nos anunciaron, que está inclusive hasta en los salmos, a ese lo acabo de encontrar. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Por eso, mis hermanos, no nos cansamos de que en esta iglesia digamos siempre, mis hermanos, que el Antiguo Testamento tiene conexión con Jesús. Tiene conexión con Jesús. Y entonces notamos que en las palabras de Felipe, ese Antiguo Testamento claramente habla de Cristo. El Antiguo Testamento es el comienzo del plan de salvación para el pecador. Es el comienzo, porque se cumple, se realiza y se cumple y alcanza su cumplimiento total en la persona de Jesús. Ese es el testimonio de Felipe a Natanael. Y leamos lo que dice Números 21, 8, 9, mi hermano. Y el Señor le dijo, Antiguo Testamento: hazte una serpiente y ponle en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Dios le manda a Moisés que levante un asta y que haga un asta como si fuera especie de un post, ¿verdad? De un poste. Y ahí una serpiente que simbolizaba la cura para todos los que eran mordidos por serpientes o animales venenosos en el desierto. Y venían y miraban esa imagen y ellos eran sanados. Dios le mandó a Moisés que haga eso. ¿Cómo qué? Como revelación, como luz, como anuncio de que en el Nuevo Testamento todo aquel que mirara la cruz de Cristo reciba salvación y vida eterna. Reciba salvación y vida eterna. Entonces, no hay duda de que en el Antiguo Testamento se anuncia a Cristo. Y qué bueno, porque ahora nosotros también tenemos al Cristo, a nuestro Señor Salvador de toda nuestra vida. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Es que no lograron entender. ¿Cómo es posible que los mismos judíos asesinaban a sus mismos profetas?
Y no solamente asesinaban a sus mismos profetas, sino que el día que se cumplió la venida de Cristo, a Él también lo crucificaron. Y qué bueno que el Señor nos hace entender a nosotros cuán importante es saber que hemos hallado al verdadero Jesús, al Cristo, al Mesías. Mis hermanos, Natanael también tiene su propia experiencia personal con Jesús. Natanael también tiene su propia experiencia personal con Cristo. Y profundamente conmovido, reconoce a Cristo como, dice, Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel. Eso es lo que proclama Natanael. Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel. Rabí significa un título de respeto para un maestro judío. Hijo de Dios es reconocimiento de la deidad de Cristo. Él es el Dios. Ya lo hemos aprendido en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Él es el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios, dice la palabra. Jesús es el Hijo de Dios. No sé cuánto le alegra esa noticia a usted en esta mañana. Dígame, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Bendito eres, Señor. Te reconocemos como Hijo de Dios. Y ahora Natanael, un verdadero israelita, de acuerdo a las palabras de Jesús, un verdadero israelita, también testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Mis hermanos, esa es la esencia del Evangelio de Juan. Y estas cosas, como dice Juan mismo lo dice, están escritas para que creas y recibas vida en su nombre. Todas esas cosas están escritas para que creas y recibas vida en su nombre. Mi hermano, mi hermana, ese es el encuentro personal con Jesús que ilumina el entendimiento de los discípulos y los hace ver correctamente quién es esa persona a quien ellos han encontrado. Y ese es el mismo Jesús que ilumina nuestras mentes el día de hoy para entender y saber a través de su Espíritu y confesar correctamente quién es Cristo, quién es Jesús para nosotros en este día. Anunciamos quién es Jesús e invitamos a otros a venir a Él. Venid y ved. Maritza, ¿alguna duda? Venid y ved. Venir a Cristo y ved. Venir a Cristo y ved. Exacto. Si tenemos alguna duda, algo que no entendemos, venir y ver. Venir al Cristo y ver. Mi hermano, mi hermana, esa es la luz que dice Juan desde el principio. Juan dice, esa es la luz. Cristo es la luz. Él es la luz. Estábamos en la oscuridad, pero ahora estamos en la luz. ¿Cuántos están en la luz? Amén. Gloria a Dios. Estamos en la luz. Que es Cristo Jesús. Gócese, mi hermano. Gócese, aproveche esta hora y media de gozarse, alégrese en el Señor. Ya cuando usted vaya a su casa, reniegue otra vez. Pero aquí alégrese en el Señor. Bueno, yo no creo, porque si Cristo lo está transformando, usted llega a casa y sigue con el gozo del Señor. Amén, gloria a Dios. Tercera característica de lo que hablamos, cómo se forma un verdadero discípulo de Cristo. Siguen a Jesús y establecen una relación con Él que transforme sus vidas completamente. Nosotros no nos quedamos nada más con decir Cristo es mi Señor. El verdadero discípulo, el que realmente sigue a Cristo, va a ser transformado, va a ser transformada gradualmente por el Señor. Por eso que hágase la pregunta este día, ¿estoy siendo transformado? Y no me diga, sí, estoy transformado, pastor, porque ahora ando con mi tapaboca, ando con mi máscara. No, de esa transformación no estamos hablando. Hablamos de la transformación de tu corazón, de tu corazón, de tu mente. Esa es la transformación. El verdadero discípulo de Cristo no se queda, como dijo mi hermana Magdalene ayer en la reunión de damas. El Señor nos ha traído como somos. Es verdad. Pero no para dejarnos como somos. No para dejarnos como somos. Hay ahí por allí un mensaje medio raro en el ambiente, en la sociedad. Cristo te ama, ven así como tú eres. Pero no quieren cambiar de lo que son. Quieren quedarse como son. Y cuidado
cuidado, que entonces no están en Cristo. Porque Cristo nos trae como somos, pero Él nos transforma si en verdad tenemos una relación con Él. ¿Y sabe qué? Vamos a ver eso, porque Andrés, Juan, Pedro, Felipe, Natanael fueron enviados, llegaron a Jesús, vieron a Jesús, hallaron a Jesús y se quedaron con Él. Y ya no volvieron a ser los mismos. Ya no volvieron a ser los mismos. Yo no sé si usted sigue siendo el mismo antes de venir a Cristo y ahora que está en Cristo. Yo no lo sé. Yo sé que usted es diferente desde las 10 de la mañana que nos reunimos hasta la 1 que nos vamos. Yo lo veo diferente. Pero yo no sé si en verdad usted ya no es el mismo antes de venir a Cristo cuando se va de aquí o antes que llegue aquí. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana, el verdadero discípulo de Jesús seguirá siendo transformado. El verdadero discípulo de Jesús seguirá siendo transformado, mis hermanos. Claro que gradualmente. De seguro que nosotros no experimentamos una transformación 360 grados de un día para otro. Bueno, mi esposa sigue orando para que yo haga ese cambio de 360 grados de un día para otro. Le digo, bueno, mi amor, aunque sea 5 graditos he cambiado, ¿verdad? Para mejor. Pero ahí vamos gradualmente. Mi hermano, mi hermano. Una transformación que podemos ver de Juan aquí, del que escribe este evangelio, tremenda transformación. Quedó tan impactado de tener un encuentro con Jesús que detalló con precisión la hora en que ocurrió ese encuentro que él tuvo con Jesús. Porque la palabra dice, ¿verdad? En Nueva Versión Internacional dice que fue a las 4 de la tarde. Y Reina Valera dice a la hora 10ª. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, porque los judíos mayormente en aquel tiempo contaban las horas a partir de las 6 de la mañana. Y si es la 10ª hora, usted aumenta 10 más 6, serían 16, que serían las 4 de la tarde. Entonces es lo mismo, pero vamos al detalle. Tanto impactó su vida que se acordó exactamente del día y la hora en que ocurrió. ¿Te acuerdas el día en que viniste a los pies del Señor? ¿Te acuerdas el día que tuviste el encuentro con Cristo? ¿Te acuerdas la hora en que tuviste ese encuentro con el Señor? De seguro que sí. Yo me acuerdo todavía. Yo me acuerdo todavía como si fuera ayer. Qué lindo. Porque es que impacta tener un encuentro personal con Cristo. Es un impacto que cambia nuestras vidas para siempre. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Ese impacto transformador también ocurrió en Simón. Simón, ¿qué dice el versículo 42? Yo creo que lo tengo allí. El que sigue, le dice, luego lo llevó a Jesús. O sea, Andrés llevó a su hermano Simón, lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Es tremendo. ¿Por qué? Porque dice que Jesús, o sea, literalmente, ¿qué hizo Jesús? Miró a Simón detenidamente, lo observó detenidamente, sería por unos segundos, por unos minutos, pero Jesús lo miró detenidamente a Simón, mis hermanos, y en ese momento él lo observó y le cambió de nombre. Le cambió de nombre para que ustedes vean que los verdaderos discípulos de Jesús nunca más serán los mismos. ¿Sabe qué, mi hermano? En la cultura judía, cuando a alguien se le cambia el nombre, se expresa que quien lo hace ejerce una autoridad sobre la otra persona. Ejerce una autoridad sobre la otra persona. Así que esa es la explicación teológica de por qué Jesús le cambió el nombre a Pedro. Hay muchas otras explicaciones más, pero hoy vamos a dejarlo solo en esa. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana vemos que esa profecía de Jesús sobre Simón no es una acción de adivinar el futuro. Cuidado, la profecía no es adivinar el futuro. La profecía es proclamar
lo que el Señor nos ha enviado a proclamar, su palabra. Y si usted quiere proclamar su palabra, usted comparta cualquier pasaje de la Biblia con otra persona. Y usted está haciendo la labor también de profeta, porque está anunciando lo que Dios ya ha anunciado para su pueblo. Entonces, esa acción de cambiarle de nombre a Pedro era una acción profética de Cristo, pero no de adivinar el futuro, sino era una revelación de que Simón sería transformado por Cristo. Simón sería transformado por el mismo Jesús. Mi hermano, mi hermana, aquí vemos, por ejemplo, que Pedro significa roca y ya no representa al impulsivo Simón. Ese nombre ya no va a representar al impulsivo Simón, ya no va a representar a ese que es inconsistente en su fe, que está aquí, está allá, mañana estoy aquí, mañana estoy acá, y no se decide, está inconsistente todavía en su fe. Y también ese nombre Pedro ya no va a representar al débil, al desleal que negó a su Señor, sino Pedro va a representar un nuevo hombre transformado por su Señor en discípulo de fe firme, sólido en lealtad. ¿Y sabe qué? Pedro también escribió 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Él también escribió ya como Pedro, ya no como Simón. Y vamos a leer lo que dice primera de Pedro 4. Miren lo que escribe Pedro, el que se llamaba Simón. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero alguien sufre por ser cristiano, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Vemos un hombre valiente, pero valiente en Cristo, valiente en el Espíritu, dispuesto a seguir soportando insultos, desprecios por su Cristo. Un hombre transformado. Ya no es Simón, ahora es Cefas, ahora es Pedro. Yo no sé, mi hermano, si hay transformación en tu vida. Si ya, como dije hace un minuto, si ya no eres el mismo de ayer. Porque aquí vemos la gracia de Dios transformando el corazón y la vida de un verdadero discípulo. Transformando su corazón. El Señor no se va a detener en transformar nuestro corazón. Por eso sufrimos. Porque queremos ir siempre por el lugar de la rebeldía, el corazón pecaminoso, la naturaleza pecaminosa. Y por eso sufrimos en esta vida. Tan sencillo es ir por el camino del Señor y hacer las cosas como Dios nos manda y dejar que Él nos siga transformando. Mi hermano, mi hermana, qué lindo es. Porque Jesús está enseñando y ahora a Natanael hay algo interesante que le dice a Natanael en el versículo 46, mi hermano, no sé si está por ahí, déjame leerlo de aquí mismo. Miren lo que dice el versículo 46 del libro de Juan, dice de esta manera, dice, Natanael le dijo a Felipe, porque Felipe le había hablado del Cristo, y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Pero primero, Natanael duda de lo que Felipe le había dicho. ¿Y saben qué, mis hermanos? Para muchas personas las buenas noticias siempre son difíciles de creer. Siempre son difíciles de creer. Si ahorita yo te digo que la policía está poniendo tickets en el parking, esta iglesia se queda vacía. Porque hasta yo voy corriendo por esa mala noticia. Por esa mala noticia yo voy corriendo también. Pero si la noticia es que en la puerta te está esperando una persona, al primero que llega ahí le va a dar un cheque de $1000, de seguro que ninguno lo cree. Esa buena noticia no la creemos. El pastor ya está empezando a mentir, el pastor, reprendamos al pastor. ¿Cómo va a decir que alguien nos está esperando ahí con un cheque de $1000?
al primero que llegue. No, que vaya él a ver si es verdad. Las buenas noticias no las creemos. Las malas sí, rápido, se queda vacío. Hasta yo voy a ver si me pusieron el ticket. Mi hermano, mi hermana, así estaba Natanael. Esa buena noticia no la pudo creer. Pero interesante, porque Felipe, quien lo llevó y quien le dio la noticia, no trató de persuadirlo con explicaciones teológicas, sino simplemente le dijo: venid y ve, ven para que pruebes, ven para que veas. ¿Qué quiere decir? Cerciórate por ti mismo. Ven tú, Natanael, escúchalo. Si tienes dudas, tienes incertidumbre, ven a Cristo y trata con Él tus cosas. Ábrele tu corazón, Natanael, y escúchalo. Él es de quien anunciaban los profetas. Él es el Mesías. No trató de explicarle doctrina, ni teología, ni le sacó todos esos libros. Eso dejemos para nosotros los líderes que tenemos que estar entendidos en todas esas cosas. Y si usted, el Señor le pone hambre de seguir profundizando en esas verdades, bueno, gloria a Dios. Pero es tan sencillo decirle a los hermanos: ven para que veas. Dale testimonio de que tú hallaste al Cristo y tráelos a Él. Y hoy está aquí la hija de nuestra hermana Aracelis. Y esa es una prueba de que Aracelis dejó un legado. De seguro que le decía a sus hijas: vengan para que vean. Vengan para que conozcan al Cristo. Yo sé que hay sufrimiento en la familia todavía. Hablé con ella ahora que llegó, hablé con ella y le he dicho que nuestra iglesia está a disposición de seguir respaldando a la familia. Y yo también quiero ir a su casa a que tengamos un tiempo de leer la palabra que los fortalezca. Ven a ver, mi hermana. Ahora estás viendo al Cristo. Ahora estás viendo al Cristo. Gloria a Dios. Dale un aplauso grande al Señor. El Señor no se equivoca. No te ha traído hoy día por gusto. Él ha puesto el querer y el hacer en tu corazón con un buen propósito. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que Natanael al principio tenía una percepción equivocada de Jesús. Y todos teníamos percepción equivocada de Jesús. Y poco a poco seguimos aprendiendo más. Pero cuando Jesús, ahora miren, óiganlo bien, escúchenlo bien, mis hermanos. Pero cuando Jesús vio venir a Natanael, porque él se estaba preparando para irse a Galilea. Y en el camino, él vio a Natanael y él se le acerca a Natanael, mis hermanos. Y cuando Jesús vio venir a Natanael, ¿qué dijo Jesús? He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Seguro que lo dijo en voz alta Jesús, para que todos oigan, porque no le está hablando a Natanael, está hablando a los que están alrededor. He aquí a un verdadero israelita, al que no hay engaño en él. Y Natanael se sorprende, por supuesto, se sorprende Natanael de ese cumplido y pregunta: ¿y de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces tú para que me hables de esa manera? Hables de mí de esa manera. ¿Y qué le responde Jesús? Le responde: Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Natanael, yo ya te había visto cuando estabas debajo de la higuera. Dice también las tradiciones judaicas que los judíos de aquel tiempo les encantaba ir debajo de las higueras para tener una oración muy privada y muy personal con Dios. Y Jesús le dice: ya te había visto, Natanael. Antes que Natanael encontrara a Jesús, guess what? Jesús ya había encontrado a Natanael debajo de la higuera. Hace rato que lo había visto. Increíble. Sí, Señor, yo te creo. Es increíble decir nada más. Pero yo te creo que tú ya me has visto antes de que yo te vea a ti. Mi hermano, dice San Agustín, yo lo puse ahí, una que sigue. San Agustín dice, no salió la foto de San Agustín. Bueno, no nos importa la cara de San Agustín, porque nos importa lo que dijo. Nosotros no pudiéramos saber que hemos empezado a buscar a Dios si Él no nos hubiera encontrado primero. Nosotros no pudiéramos saber que hemos empezado a buscar a Dios
si Él no nos hubiera encontrado primero? Gloria a Dios. Agradezca, mi hermano, que Dios lo encontró primero. Usted antes de venir a la iglesia, así como yo en los tiempos que andaba en la oscuridad, andaba metido por otros lados. Desde ahí ya Dios ya me estaba viendo. Qué lindo es nuestro Señor. Jesús conocía a su discípulo antes que el discípulo conociera a su Señor. ¿Qué dice el Salmo? A ustedes que les encantan los salmos, ¿qué dice el Salmo 139? Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún en la distancia me lee los pensamientos. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega una palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubre con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es el Señor. Y qué bueno que sepa lo que estamos. Qué bueno que el Señor ya sabe lo que vamos a decir a las 3 de la tarde. Para ver si en el camino antes de las 3 pensamos 2 veces lo que vamos a decir. Es que es tremendo el Señor. Mi hermano, así ocurre cuando tenemos un encuentro personal con Cristo. ¿Y sabe qué? Natanael no se sorprendió que la presencia de Jesús trascendiera mientras estaba debajo de la hoguera. De eso no se sorprendió Natanael. ¿Sabe de qué se sorprendió Natanael? De que Jesús desnudó su corazón. Sabía lo que había en su corazón. Eso es lo que sorprendió a Natanael. No tanto que lo había visto debajo de la higuera, sino que Jesús sabía lo que había en su corazón. Y él seguro que estaba también debajo de la higuera como todo judío, teniendo una oración privada con Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? ¿Qué quiere decir lo que le dijo Jesús a Natanael? Es como que nos dijera el día de hoy: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Conozco tu oración, conozco tu llanto, conozco tu dolor, conozco tus ruegos y tus peticiones, conozco lo más íntimo de tu corazón, las cosas que me agradan y las que me desagradan. Conozco tus pecados antes de que Felipe te hablara de mí, le dice Jesús a Natanael. Antes de que él te hablara de mí, ya yo sabía todo de ti, Natanael. Mi hermano, mi hermana, pero todavía no viene la glorificación mayor en este pasaje. Ahora se los presento. La glorificación mayor en este capítulo no es la promesa de Jesús a Natanael. No es solo esa descripción que hace Jesús a Natanael, sino que hay una promesa que está en el versículo 51, creo que está ahí. ¿Sabe lo que dice Jesús a Natanael? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, añadió. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse al cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esa es la promesa también para nosotros. Vamos a ver cosas mayores. Vamos a ver cosas mayores. Con esta descripción Jesús está diciendo a sus discípulos, no solo a Natanael, porque al principio habla a Natanael, pero en el 51 está hablando, les aseguro, en plural, está hablando a todos sus discípulos, y por consiguiente también, pásame mi hermano, y por consiguiente también nos está hablando a nosotros en esta mañana. Es una promesa que no podemos dejar de entenderlo en esta mañana antes de irnos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esa promesa es algo que ya había ocurrido en el Antiguo Testamento. Eso que está describiendo Jesús allí es algo que ya había ocurrido en el Antiguo Testamento. Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Jacob en el Antiguo Testamento, después de huir días y noches porque su hermano Esaú quería matarlo, se quedó dormido en el desierto. Se quedó dormido de cansancio, de fatiga. Y antes de quedarse dormido, mi hermano, quiero decirle algo. Él no estaba orando. Él no estaba pidiendo ayuda a Dios.
Él no estaba como nosotros cuando estamos en un problema grande. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdame, Señor, de verdad. Mira, te prometo que voy a hacer esto. No, Jacob no estaba en ese asunto todavía. Jacob nada más estaba huyendo que Saúl lo encontrara por ahí. Y de tanta fatiga, día y noche, de escaparse, de dejar a su padre, a su madre, a su familia, él se quedó dormido en el desierto. Por eso quiero que prestemos atención. Porque lo que acaba de prometer Jesús tiene que ver con la historia de Jacob. ¿Y sabe qué, mi hermano? Vamos a leer Génesis. Abra sus Biblias, porque son 17 versículos que vamos a leer. Y no nos vamos de aquí, aunque esa motora nos moleste, pero nos quedamos aquí hasta que entendamos lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así que, ¿qué dice el versículo del 10 al 17? Génesis 28, del 10 al 17. Mire lo que dice. Pero preste atención, bueno, búsquelo, vamos a darle unos segundos para que usted lo encuentre. Y marquen su Biblia si quiere. Génesis capítulo 28, versículo del 10 al 17. Es por eso que hemos dicho y seguiremos diciendo que el Antiguo Testamento presenta la venida de Cristo. El Antiguo Testamento no es un libro donde todos quedaron condenados, sino que es un libro que anuncia que solo en Cristo podemos ser salvados. Y mire lo que dice el 28 en el sueño de Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Recuerde que él está escapando de la muerte prácticamente, porque Esaú lo quería matar. Y dice el versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tuvo miedo reverente, pero entendió que Dios estaba allí, que aunque él no lo buscaba, Dios estaba allí. Mi hermano, Jacob despertó del sueño. Despierten del sueño, despierten, mis hermanos. Jacob despertó del sueño y dijo: el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Qué asombroso es este lugar, decía Jacob. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. La visión de Jacob describía, ¿sabe qué, mi hermano? Ese punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y Dios descendiendo al pecador. Dios descendiendo al pecador, aún sin invocarlo o llamarlo. Jacob no estuvo buscando un encuentro personal con Dios. Jacob no estuvo buscando encontrarse con Dios. Pero Dios vino a su encuentro. Mientras él dormía y no se daba cuenta que Jehová estaba con él. Jacob no merecía la gracia de Dios. Jacob no merecía la gracia de Dios. Usted dirá: yo sí la merecía. No, tampoco. Tampoco merecíamos la gracia de Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios vino a su encuentro mientras él dormía. Él no merecía la gracia de Dios, pero a Dios le plació revelarse a Jacob y depositar su gracia en el pecador. ¿Qué quiso decir Jesús con su promesa en la anterior, en el versículo 51 de Juan 1? La escalera que tocaba el suelo y cuyo extremo alcanzaba hasta el cielo tiene su cumplimiento en Cristo.
Él es quien encarna la visión que tuvo Jacob. Jesús es el que encarna la visión. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes verán el cielo abierto, ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús es el eslabón entre el cielo y la tierra. Jesús es el lazo de unión entre Dios y el pecador. Y así como Jacob vio que Dios había descendido y que su presencia estaba con él, así mismo Dios, por gracia y amor, desciende al pecador por la única escalera que es Cristo. Por la única escalera que es Cristo. ¿Para qué? Para que el pecador halle perdón, salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Y la cruz de Cristo es esa escalera por la que Dios desciende al pecador, ya con su ira calmada, y se reconcilia con el pecador. Todo por Cristo Jesús. Por la obra de Cristo Jesús. Esa es la revelación y la promesa de Jesús a sus discípulos. Y esa es la promesa de Jesús a nosotros. Veremos cosas mayores. Veremos cosas mayores, mis hermanos. Y ya quiero concluir con esto. Cuando nos preguntamos en esta mañana, ¿qué son esas cosas mayores que nosotros veremos como los discípulos? ¿Sabe qué? Mientras mantengamos una relación personal con Jesús, con Cristo, confesaremos que Jesús es el Mesías. Como Simón, seremos transformados más y más a la imagen de Jesús. Jesús nos dice esta mañana: sígueme, y seremos convencidos que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo se está formando el carácter de un verdadero discípulo de Jesús en ti? ¿Cómo se está formando el carácter de una verdadera discípula en tu vida? ¿Cómo se está formando? Presta atención, analiza, razona, reflexiona en esta mañana en el Espíritu de Dios. ¿Cómo se está formando ese discipulado en ti? Tú que proclamas a Cristo como tu Señor y Salvador. Primero, vamos a oír estas preguntas que voy a hacer para que nos ayude a reflexionar. Primero, ¿conoces y aceptas quién es Jesús en tu vida? Tómalo personal ahora. Ahora se trata de ti. ¿Conoces y aceptas a Jesús en tu vida? ¿Lo conoces de verdad? ¿Sabes quién es Jesús para ti? ¿Cuál de los títulos que señalaron los discípulos en este pasaje identifica tu relación con Él? ¿Cuál de esos títulos? A ver, déjame ayudarte. ¿Jesús es tu Mesías? ¿Es ese que tanto esperabas para que salve tu vida? Para que te salve, te saque de la condenación a la salvación, que te saque de la oscuridad a la luz. ¿Es verdad Jesús el Mesías en tu vida? ¿Es tu maestro? ¿Deseas aprender de Él? ¿Cómo vivir tu vida cristiana? ¿Deseas aprender realmente del Maestro, de Jesucristo? ¿Es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida? ¿De verdad depositas toda tu confianza en Jesús y te entregas a Él para que Él siga limpiando tus pecados? Amén. Mi hermano, ¿es tu Rey? ¿Es Jesús tu Rey? Porque si es tu Rey, la pregunta sería: ¿te sometes a su autoridad? ¿Te sometes realmente a la autoridad de tu Cristo? Sin Cristo no estuviéramos aquí el día de hoy. Tú y yo estamos aquí porque hemos confesado a Cristo. Entonces Él es nuestro Rey. Mi hermano, vayamos a una segunda reflexión. Anuncias a otros que hallaste a Cristo y los traes a Él. ¿Cuál es la razón de ser discípulos de Cristo? ¿Sentarnos aquí por 2 horas y gozarnos de la palabra en that's it? ¿No? ¿Cuál es la razón? Por eso digo, anuncias a otros, como aquellos discípulos que hemos visto. Anuncias a otros que hallaste al Cristo y los traes a Él. Mi hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿quién fue el Andrés que te habló de Jesús y te trajo a Él? ¿Quién fue el Felipe que insistió, se empeñó en traerte a Cristo? ¿Quién te dijo, ven y ve? ¿Quién fue? Yo me acuerdo de quién lo hizo. Ya le he contado, ¿verdad? El hermano Blas, el dominicano Blas. Él decía, me llamo Blas, pero yo sé que se llamaba Blas.
Pero lo amo hasta ahora, aunque ya no lo he visto nunca más. Pero me acuerdo de mi hermanito querido y amado, que no se detuvo a que como el otro me cerró la ventanita de la puerta de la emisora cristiana donde yo fui a buscar a Cristo porque Cristo ya me había encontrado a mí. Él salió corriendo detrás de mí y hasta ahora me acuerdo de él. ¿Quién fue tu Andrés? ¿Quién fue tu Felipe? Mi hermano, mi hermana. Y si realmente dio fruto, por eso estás aquí, porque dio fruto, ¿por qué no hacerlo con otros? ¿Por qué no hacerlo con otros? Mi hermano, mi hermana, ¿por qué no traer a otros? ¿Por qué no decirle a otros, ven y ve? Como Felipe, ora al Señor y de seguro que tu palabra tendrá poder en el Espíritu. Ven y ve. Como yo sé que algunos de ustedes lo hacen, pero la idea es que todos lo hagamos. Y tercero, mi hermano, para ser un verdadero discípulo de Jesús, debemos mantener una relación íntima, para que Él siga transformando nuestras vidas. Si no, no hay transformación. Si no, no hay transformación. Si no, el cristianismo se convierte en un deporte, nada más. Es más, podemos decir que somos cristianos, pero de verdad caminamos con Cristo para que Él transforme nuestras vidas. ¿Queremos que sean transformadas nuestras vidas o queremos seguir llamándonos Simón y ya no Pedro? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras antes de venir a Cristo? ¿Quién eras antes de venir a Cristo? ¿Quién eras antes de venir a los pies del Señor? Si Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro, ¿cómo te gustaría que Jesús te llamara? ¿Qué nombre te gustaría que Jesús te ponga? ¿Cómo te identificas ahora como discípulo, como discípula de Jesús? De repente te gustaría llamarte hermana paciencia. O de repente te gustaría llamarte hermano lleno de gracia. Lleno de gracia. O de repente hermana plena confianza en Jesús. ¿O sabe qué, mi hermano? De repente algunos se quieren quedar con el nombre que siempre han tenido. Están contentos con autollamarse hermano impulsivo, hermano renegón, hermano resbaladizo. Cuidado que ahora viene para las hermanas también. Yo no sé si algunas hermanas en otras iglesias todavía quieren quedarse con su nombre anterior, hermana tiki tiki. Hermana que todo lo critica. Hermana pesimista. Mejor lo dejamos así. Si no, el domingo que viene ya no vuelvo. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El mejor nombre que el Señor nos debe poner y nosotros debemos identificarnos es que nos llamen hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale un aplauso más grande al Señor. Así debemos llamarnos hijos de Dios. Y Jesús nos dice en esta mañana, mis hermanos, sígueme, sé mi discípulo y cosas mayores verás. Den un aplauso grande al Señor en esta mañana.